Bueno, entonces yo lo voy a hacer nuevamente, el mismo le Torah, y luego pasamos a la bendición de la Torah. Teilim 100 dice, Mismor le Torah, Hariud Adonai kol haaretz, Ibdu et Adonai besimha bo lefanav birnana, Deuki Adonai hu Elohim hu, Asano velo anaknu, Amo betzon marito, Veo she'arab betoda hatzerotat bitila, Odula barechu shemo, Kitov Adonai leolam hatot, Beador bador emunato. Hemos dicho, canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría, entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno, su amor es eterno, y para todas las generaciones es su fidelidad. Amén. Bien, ¿alguien que quiera hacer el Birkat HaTorah? Yo puedo, hermano. Adelante, adelante, hermano. Bueno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas Adonai, que nos concediste la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito seas Amén. tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Bueno, shalom, nuestro hermano José Gabriel, qué bueno volverlo a ver por aquí. Baruch Hashem. Vamos a dirigirnos al Sefer Vaikra. Vamos a hacer la lectura de la Torá. La Parashá Bejucotai comienza en Vaikra capítulo 26, pasuk número 3 y todo el 27. Entonces, vamos a ir realizando la lectura, porque también la misma corresponde no solamente los comentarios, sino principalmente la lectura. Es el estudio de la Torá, incluye la lectura de la Torá. Bien, yo voy a ir leyendo, mientras también estoy pendiente de los que van a ir ingresando. Ok. Vaikra 26.3 dice, si siguieres mis decretos y observares mis preceptos y los realizaréis, entonces yo proveeré vuestras lluvias en su tiempo. La tierra dará su cosecha y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta el sembrado. Comeréis vuestro pan hasta la saciedad y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo procuraré paz en la tierra y os acostaréis sin que nada os asuste. Haré que las bestias salvajes se alejen de la tierra y la espada no cruzará vuestra tierra. Perseguiréis a vuestros enemigos y ellos caerán ante vosotros por la espada. Solo 5 de los tuyos perseguirán a 100 y 100 de los tuyos perseguirán a 1000, y vuestros enemigos caerán ante vosotros por la espada. Dedicaré mi atención a vosotros, los haré fértiles y los multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Comeréis granos
muy viejos, y quitaréis los viejos para dar paso a los nuevos. Colocaré mi santuario entre vosotros y mi alma no os rechazará. Wow, impresionante. Iré junto a vosotros, seré Elohim para vosotros y seréis un pueblo para mí. Yo soy el Eterno, vuestro Elohim, quien os sacó de esclavos de la tierra de Egipto. Yo quebré los barrotes de vuestro yugo y os conduje erguidos. Mas si no escuchareis y no realizareis todos estos preceptos, si consideráis aborrecible mis decretos y si vuestro ser rechaza mis ordenanzas y no realizáis todos mis preceptos y anuláis así mi pacto, entonces haré lo mismo con vosotros. Pondré sobre vosotros pánico, lesiones inflamadas y fiebre ardiente que hace que los ojos anhelen y las almas sufran. Sembraréis vuestra semilla en vano, pues vuestros enemigos la comerán. Dirigiré mi atención en vuestra contra. Seréis abatidos delante de los enemigos, los que os odian y os someterán. Huiréis sin que nadie os persiga. Si a pesar de esto no hacéis caso, entonces os castigaré aún más 7 veces por vuestros pecados. Muy bien. 7 veces por vuestros pecados. Quebraré el orgullo de vuestro poderío. Haré que vuestro cielo sea como el hierro y vuestra tierra como el cobre. Vuestra fuerza se gastará en vano y vuestra tierra no dará su cosecha y el árbol de la tierra no dará sus frutos. Si os comportáis con indiferencia ante mí y no negáis a hacerme y os negáis a hacerme caso, os asestaré otro golpe más 7 veces como vuestros pecados. Incitaré a la vida salvaje del campo en vuestra contra y os despojarán de vuestros hijos. Diezmarán vuestro ganado y os reduciréis, y vuestros caminos serán desolados. Si a pesar de todo esto no os corregís, regresando a mí, y os comportareis con indiferencia hacia mí, yo también me comportaré indiferente con vosotros e inclusive yo os atacaré 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada, vengando la venganza de un pacto. Seréis reunidos dentro de vuestras ciudades. Entonces enviaré una peste sobre vosotros y seréis entregados a la mano de vuestros enemigos. Cuando quiebre para vosotros la vara del pan, 10 mujeres hornearán vuestro pan en un mismo horno y os devolverán vuestro pan por peso. Comeréis y no quedaréis satisfechos. Si a pesar de todo esto, si a pesar de todo esto no me hiciereis caso y os comportareis conmigo con indiferencia, me comportaré con vosotros con furia, os castigaré, inclusive yo, 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Destruiré vuestros elevados edificios y diezmaréis vuestros ídolos de soles. Dice, destruiré vuestros elevados edificios y diezmaré vuestros ídolos de soles. Arrojaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y mi espíritu os rechazará. Dejaré vuestras ciudades en ruina y vuestros santuarios quedarán desolados. No gozaré de vuestros gratos aromas. Haré que la tierra quede desolada y vuestros enemigos que habitan en aquella quedarán desolados. Y a vosotros os dispersaré entre las naciones. Desenvainaré la espada tras vosotros. Vuestra tierra quedará desolada y vuestras ciudades en ruina.
entonces la tierra se apaciguará por sus años sabáticos, es decir, por su Shemitah, durante todos sus años de desolación, mientras estéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces la tierra descansará y se apaciguará por sus años sabáticos, sus años de Shemitah. Todos los años de su desolación descansará, todo lo que no haya descansado durante vuestros años sabáticos, mientras habitasteis en ella. A los sobrevivientes de entre vosotros traeré debilidad, a sus corazones en la tierra de sus enemigos. El crujido de una hoja los perseguirá. Huirán como se huye de la espada y caerán, pero sin que quede nadie pero sin que nadie los persiga. Caerán uno encima del otro, como quien huye de la espada, pero no hay quien lo persiga. No tendréis la fuerza de resistir a vuestros enemigos. Os perderéis entre las naciones. La tierra de vuestros enemigos os devorará. A causa de su iniquidad, lo que quede de vosotros se desintegrará en la tierra de vuestros enemigos, porque la iniquidad de sus antepasados también está con ellos, se desintegrará. Entonces confesarán su pecado y el pecado de sus antepasados por haberme traicionado y también por haberse comportado conmigo con indiferencia. Yo también me comportaré con ellos con indiferencia y los llevaré a la tierra de sus enemigos. Tal vez entonces su corazón insensible se humille y obtengan perdón por sus pecados. Recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac. Y también mi pacto con Abraham recordaré y recordaré la tierra. La tierra estará despojada de ellos y se apaciguará por sus años sabáticos al haber quedado desolada. Y ellos deberán obtener perdón por sus iniquidades, por haberse rebelado contra mis ordenanzas y por haber rechazado su espíritu, mis decretos. Pero a pesar de todo esto, mientras estuvieren en la tierra de sus enemigos, no los aborreceré ni los rechazaré para aniquilarlos, para anular mi pacto con ellos, pues yo soy Hashem, su Elohim. Recordaré para ellos el pacto de los antepasados, aquellos que saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones, para ser Elohim para ellos. Yo soy el Eterno. Dice el último pasú, estos son los decretos y ordenanzas y las enseñanzas que dio el Eterno entre él y los hijos de Israel en Har Sinaí, por intermedio de Moshe. De Bari Hashem. Muy bien. Ok, bueno, esa es la lectura del capítulo 26. El jueves leemos el 27. Vamos a ir entonces en este momento a apoyarnos en algunos comentarios, especialmente de Rashi y de Abarbanel. Hay uno muy bueno de Abarbanel. Quisiera que primero lo escuchemos a Abarbanel y luego vamos a ir a ver los comentarios de Rashi. Voy a ver si se puede ver en el Min Manager. Estaba complicado, pero vamos a hacer lo posible. Bien, Parashá Bejucotai. Bejucotai significan en mis estatutos. Aquí tenemos en esta parte los comentarios de Rashi, del capítulo 26 y el capítulo 27. Y en este lugar tenemos algunos comentarios de Abarbanel que no lo hace, o por lo menos no lo han compilado pasuk por pasuk, sino una idea general. Y quisiera empezar con este comentario que me llamó mucho la atención. Dice, ¿por qué la Torá no menciona el mundo venidero? ¡Wow! Impresionante. Veamos qué dice Abarbanel y luego vamos a pasar a ver qué dice Rashi. Entonces, aquí la temática es, Abarbanel se pregunta, ¿por qué Hashem no menciona el mundo venidero?
y a él le llama mucho la atención. Creo que no se puede leer, voy a aumentar un poquito el tamaño, un poquito más. Creo que tampoco, voy a aumentar un poquito la fuente, ponerlo en 18. Ok, bueno, ahí está mejor. Abarbanel va a decir lo siguiente, es interesante. Dice así. La porción de la Torá de Bejucotai comienza con una descripción de los beneficios agrícolas y la seguridad nacional que la nación judía experimentará. Bueno, judía es decir, el pueblo de Israel, experimentará en la tierra de Israel si la gente observa los mandamientos de la Torá. Bueno, entonces Abarbanel va analizando que si uno obedece los preceptos de la Torá, va a tener seguridad nacional y va a tener un tiempo de, vamos a decir, de paz y de bendición. Luego dice, a Barbanel le molesta el hecho de que solo se mencionan recompensas físicas relevantes para nuestra existencia física. ¿Por qué? A ver, ¿quién más quiere entrar? ¿Por qué la Torá no menciona la recompensa más importante por observar los mandamientos? La recompensa espiritual experimentada por el alma después de la muerte en el mundo venidero. Bueno, esa es la pregunta con la que empieza Abarbanel. Vamos a seguir aquí aumentando la fuente. Abarbanel relaciona 6 explicaciones de otros comentaristas antes de dar su propia respuesta. Eso es lo bueno que tiene Abarbanel. Abarbanel siempre nos lleva las preguntas y él luego las responde. Es muy buena metodología para enseñar. Dice, empezamos con el Rambam. Abarbanel estudia el Rambam y dice, el Rambam, en última instancia, el Eterno quiere que observemos los mandamientos sin ninguna expectativa de la recompensa, aunque la verdadera recompensa es puramente espiritual. La Torá menciona solo las recompensas físicas, ya que eliminarán los obstáculos que nos impiden servir al Eterno correctamente. Entonces, como la pregunta de Abarbanel es, ¿por qué la Torá, aquí la tenemos, ¿por qué la Torá no menciona la recompensa más importante por observar los mandamientos? La recompensa experimentada por el alma después de la muerte en el mundo venidero. Ese es el cuestionamiento que hace Abarbanel. Y escucha, por ejemplo, un comentario del Rambam. Y el Rambam dice que debemos servir al Eterno sin esperar nada a cambio, aunque se incluye, obviamente, en la observancia de la Torá, una recompensa espiritual. Y dice, la Torá menciona solo las recompensas físicas, ya que eliminarán los obstáculos que nos impiden servir correctamente a Hashem. Bien, veamos, estudia también a otro comentarista, a Barbanel, y el Ibn Ezra dice, aunque la verdadera recompensa es la espiritual, en el mundo venidero, es difícil para la mayoría de la gente relacionarse con este concepto esotérico y misterioso. El Eterno menciona solo las recompensas y los castigos físicos que son evidentes para todos. Interesante. Aquí hay otra opinión de otro sabio, de otro grande de la Torá, Rabino Bachia. Dice, explica, a diferencia de Ibn Ezra, que la inmortalidad del alma y sus recompensas en el mundo venidero son en realidad un aspecto intrínseco, universal y natural de la comprensión humana. La Torá viene a enseñarnos que la recompensa y el castigo en el mundo físico es en realidad una ilustración profunda de la naturaleza milagrosa de la divina providencia, una idea que normalmente es accesible a la razón humana. ¿De qué otra manera podemos explicar que el cumplimiento de un mandamiento en particular por parte del hombre pueda tener un efecto directo sobre el clima o la salud? Interesante. Bien, por último, tenemos otra opinión más, 3 opiniones más. Dice aquí,
Este otro comentarista con relación a la misma pregunta. Rabeinu, Nisim y Kusari. Dice, el principio más importante que se requiere para fortalecer el compromiso del pueblo judío con la observancia de la Torá es su experiencia directa con la divina providencia. Desde el comienzo de la historia, con la excepción de individuos como Abraham, incluso los pensadores más profundos han visto el universo como un mecanismo de relojería gobernado por leyes fijas. Sus poderes intelectuales los llevan a buscar una explicación racional y lógica de todos los fenómenos físicos. La idea de que estas leyes eran el resultado de la voluntad de Elohim, omnipresente, y podían ser anuladas en cualquier momento para cualquier individuo o grupo era completamente extraña. Claro, o sea, digamos, están las bendiciones, nadie pensaba que el Eterno las podía negar, y esto va a venir a causa de la desobediencia. El Eterno sabía que la única forma de... vamos a arreglar esto. Okay. El Eterno sabía que la única forma de solidificar el compromiso de la nación judía era demostrar esta divina providencia de manera tangible en el mundo físico. Una promesa de recompensa en el próximo mundo no sería suficiente. Excelente. Igual estoy de acuerdo. Está muy bueno. Así es nuestra mente. Tenemos que ver algo en este mundo físico como garantía de lo que va a ser en el mundo venidero. De nada nos serviría que nos mande las bendiciones del mundo venidero porque no las entenderíamos. Por lo menos creo que eso quiere decir. Aquí dice Rab Sadia Gaon, dice, uno de los atractivos de la idolatría era que creaba un vínculo entre las prácticas idólatras y las recompensas físicas. Para contrarrestar esta creencia, la Torá enfatiza que las recompensas físicas son en realidad el resultado de abstenerse de estas prácticas idolátricas y observar los mandamientos. Wow, interesante. Creo que esto ya lo vimos, estoy seguro. Rabenu Nisim y Kusari. La recompensa por el alma en el próximo mundo se alude en realidad en varios de los versos que describen la recompensa física al comienzo de la parashá. Por ejemplo, pondré mi santuario entre vosotros, caminaré entre vosotros, seré Elohim sobre vosotros y vosotros seréis un pueblo para mí. Todos estos versos se refieren permítame un momento. Se refieren, debe ser aquí, generalmente nuestra conexión de nuestras almas, la única existencia superior. Mientras que otras religiones descartan cualquier posibilidad de logro real en este mundo y apuntan solo al mundo venidero. Nosotros creemos que el alma, aun estando contenida dentro de las limitaciones del cuerpo, es capaz de alcanzar elevadas alturas espirituales. En efecto, el cuerpo sigue al alma. La promesa de recompensas físicas o corporales por el cumplimiento de los mandamientos demuestra esta realidad. Si el alma puede lograr esto cuando está contenida dentro del cuerpo, ¿cuánto más se elevará cuando sea liberada en el otro mundo? En efecto, la promesa de recompensa en este mundo es en realidad una promesa de recompensa a nuestra verdadera esencia y nuestra alma. Ok, bueno, estas son las opiniones que Abarbanel trae de otros sabios. Ahora vamos a escuchar la opinión de Abarbanel, porque, bueno, él es el que hace la pregunta y dice por qué la Torá se enfoca solamente en hablar de recompensas en este mundo y no habla nada del mundo venidero, en esta parte de la Torá. Ok, dice Abarbanel, la Torá se enfoca en la recompensa física solo porque se refiere a la nación como un todo. Cuando la mayoría de la nación está observando los mandamientos, entonces es posible la recompensa física. Sin embargo, cuando una mayoría es negligente en su observancia, son posibles las nefastas consecuencias enumeradas más adelante en la parashá.
Pero la recompensa que recibe el alma en el otro mundo no depende del comportamiento de la nación en su conjunto. Más bien, cada uno de nosotros es juzgado individualmente, independientemente del comportamiento o de nuestros hermanos. Cuando la nación es juzgada favorablemente y recompensada físicamente, incluso los transgresores pueden beneficiarse y viceversa. Pero este no es el caso de la última recompensa y castigo del alma. ¡Wow! Excelente, excelente. Tiene sentido. Creo que me gustó el comentario a Barbanel. A Barbanel está diciendo que en este mundo sí vamos a recibir las bendiciones físicas cuando todos en su conjunto por lo menos sean observantes en este mundo. Pero en el mundo por venir ya no interviene la colectividad, sino la individualidad, es decir, cómo te comportaste y vas a ser juzgado de forma individual. Por consiguiente, las recompensas físicas a las que hace mención la Torá es cuando todo el pueblo está alineado a la obediencia, o cuando la mayoría está alineado a la obediencia. Entonces podemos ver la prosperidad inclusive en los que no son tan observantes. Pero los que son beneficiados con esa bendición por la observancia de la mayoría, en realidad van a ser juzgados duramente en forma individual para no poder ser o no formar parte de las bendiciones del mundo por venir. Por lo menos eso es lo que estoy entendiendo y creo que es muy buen aporte, muy buena percepción. Bueno, quería comenzar con esta reflexión de Abarbanel, este comentario muy bueno. Esto sí lo voy a mandar, me olvidé mandarlo la segunda parte de Bejar, lo voy a mandar ahora y voy a mandar esto también en PDF para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar y enseñar. Está muy bueno. Ok, vamos a la parte más meticulosa. El jueves vamos a seguir hablando, aunque el tema es el mismo, se habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Pero en términos generales aquí, bueno, Barbanel hizo una descripción de cómo se van a considerar las bendiciones espirituales en el mundo por venir. Y depende de cada uno, del comportamiento individual de cada persona. Entonces el jueves volvemos a los comentarios de Barbanel. Vamos a ver lo que dice Rash. Y bueno, como siempre, vamos pasuk a pasuk, verso a verso. Aquí el verso 3, estamos en 26.3, dice, aquí tenemos, a ver, dos comentarios. Este es el primero. Y este es el segundo. Empezamos con el primero, vamos a comentar la fuente para que ustedes lo lean también. Ok. Dice, pues el texto dice, si sigues mis estatutos, esto es Bejucotai, y guardas mis mandamientos y los cumples. Así está escrito el verso 3. Entonces dice Rashi, si guardas mis estatutos, ¿qué quiere decir eso? Puedo pensar que esto se refiere al cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, cuando en las escrituras dicen, y guardad mis mandamientos, ya se declara el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el significado de si sigues mis estatutos? Significa que debes esforzarte en el estudio de la Torá. Eso dice Rashi. Porque la palabra para seguir aquí, esto, hermano Pablo, ¿cómo se leería esto? No sé si lo puede apreciar. Que significa caminar, dice, pero esto es... Telejú, creo que dice, mano. ¿Perdón? A ver. Telejú. Telejú. Ok. Sí. Y literalmente significa caminar, que es una actividad extenuante. Ok, o sea, hay que caminar. Es diferente al caminar, por ejemplo, de la palabra derech, que derech también es caminar, pero es un caminar en sentido de cualidad, más o menos, de integridad, ¿no? Ok. Este caminar es un poco más literal, parece. Oh, ok, pero caminar representa avanzar en el estudio de la Torá, me imagino, ¿no?
Sí, en así este es. caso, en este caso. Entonces lo que quiere decir Rashi, si guardarais mis estatutos, esto significa que debes esforzarte en el estudio de la Torá. Porque la palabra telecú, como dijo el hermano, creo, bueno, yo entiendo que también dice eso ahora, ya que lo explicó, literalmente significa caminar, es avanzar en un estudio, es una actividad extenuante. Muy bien. Entonces, esta parte que dice, si sigues mis estatutos y guardas mis mandamientos, o seguir mis estatutos representa el estudio de la Torá. Vamos a ver qué significa guarda mis mandamientos, desde el punto de vista de Rashi. Dice, y guarda mis mandamientos. Esto es, te esforzarás en el estudio de la Torá para observar y cumplir los mandamientos. Esto es similar a escucha, oh Israel, los estatutos y ordenanzas y apréndelos y recuerda cumplirlos. Interesante, esto está en de Barín 5.1. Es decir, aprende Torá para guardarlos en tu corazón y realizarlos. Excelente, excelente. Entonces, si sigues mis estatutos, que está aquí en el paso número 3, es estudiar, pero guardar implica no solamente estudiar o aprenderlo, sino tratar de cumplirlo, aplicarlo, realizarlo, como dice aquí al final. Entonces, tanto el estudio como la acción, es decir, el deseo de conocer, el conocimiento como la acción, es lo que está exigiendo Hashem para lo que va a venir a continuación. ¿Y qué es lo que va a venir a continuación? Una bendición. Os daré lluvias en su tiempo, la tierra dará su fruto y el árbol del campo dará su fruto. Bueno, Rashi va a comentar sobre este pasuk y va a decir lo siguiente. Eh, os daré lluvia en su tiempo, en un momento en que la gente no suele salir, por ejemplo, en la víspera del Shabbat. En la víspera del Shabbat. Ya no sale, ok, entendí. Dice, y el árbol del campo. Esto se refiere a los árboles plantados en el campo en oposición al huerto, que no dan fruto, pero están destinados a dar fruto en el futuro. Entonces, si estudiamos y, es decir, los aplicamos, Hashem nos va a dar las lluvias en su tiempo, es decir, que cuando usted tenga que trabajar, por así decir, los 6 días de la semana, la lluvia puede ser un impedimento, pero mandará lluvia en su tiempo, es decir, cuando usted ya no está abocado al trabajo, cuando usted no lo va a perjudicar la lluvia, Hashem va a mandar su lluvia. Y la tierra dará su fruto, y el árbol del campo, el que no está en un huerto, que aunque no da fruto, en su momento dará fruto. Entonces esta es una bendición. Interesante. El 5 dice, sigue hablando de las bendiciones, dice, vuestra trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerás tu pan hasta saciarte y habitarás seguro en tu tierra. Entonces, Abarbanel, perdón, Rashi sigue comentando y dice lo siguiente. Vuestra trilla dará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra, significa, porque la trilla será tan abundante que estaréis ocupados en ella hasta la vendimia y estaréis ocupados en la vendimia hasta la temporada de la siembra. Wow, va a haber mucho grano. La trilla puede ser algo así como sacarle la chala o sacarle la cascarita al trigo, la semilla, la capa, es una cáscara que tiene y dice que va a ser tanta la bendición que todo el mundo va a estar produciendo y produciendo y produciendo y limpiando el grano hasta la vendimia. Y luego cuando empiece la vendimia va a durar hasta que vuelva a sembrar. Es decir, que todo el tiempo estará produciendo. Interesante. Comerás tu pan hasta saciarte. Uno comerá solo un poco de alimento, pero será bendecido en las entrañas de uno. Ok, interesante. Bueno, medio especial esta interpretación, pero creo que sí, está bien.
como bendición está bien. Comer poco y sentirse saciado. Sí, puede ser. Está muy bien. Dice, y daré paz en la tierra y te acostarás sin que nadie te asuste. Aquí ya empezamos a hablar de la seguridad, ¿no? Quitaré las fieras de la tierra y ningún ejército pasará por vuestra tierra. Wow, protección total. Esas son las bendiciones de estudiar y obedecer los preceptos. Estudiar y obedecer los preceptos. Ok. ¿Qué significa y daré paz? Podrías decir, aquí hay comida y aquí hay bebida, pero si no hay paz, no hay nada. Las escrituras, por lo tanto, declaran, después de toda esta bendición, concederé paz a la tierra. A partir de aquí aprendemos que la paz es igual a todo lo demás. Y así, esto se ilustra en nuestras oraciones matutinas cuando decimos, bendito eres tú, oh Señor, quien hace la paz y todo lo crea. Una paráfrasis del versículo del pasuk de Isaías 45:7. Muy bien. Ok, la paz. Y dice, y ningún ejército pasará por vuestra tierra. No es necesario decir que no vendrán a hacer la guerra, pero no vendrán ni siquiera a pasar por vuestra tierra de un país a otro. Interesante. O sea que la protección será tal que si hay guerra entre dos naciones ajenas a Israel, los ejércitos de ambos ni siquiera van a inquietar a los hijos o a los habitantes de Israel. Wow, es impresionante, impresionante. Veamos, el 7 dice, perseguirás a tus enemigos y caerán a espada delante de ti. Y aquí nos dice Rashi, y caerán a espada delante de vosotros. Cada uno caerá a espada, caerá a espada de su compañero. Ok. Perseguirás a tus enemigos y caerán a espadas delante de ti. Perseguirás a tus enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cada uno de tus enemigos caerá a espada de su compañero. Ok, interesante. Creo que aquí está entendiendo Rashi más allá de lo que puede entenderse que nosotros perseguimos a sus enemigos y que nosotros mismos los matemos. Pero aquí lo que dice, tú vas a perseguir a los enemigos, pero serán muertos por los propios compañeros de tus enemigos. O sea, va a ser algo impresionante. Lo que Rashi nos está diciendo es una bendición súper impresionante. Veamos el pasuk número 8. Dice, el pasuk número 8 dice, 5 de vosotros perseguiréis a 100, interesante, y 100 de vosotros perseguiréis a 10.000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. ¿Qué significa 5 perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 1000? Dice, pero es correcto este cálculo, puesto que 5 perseguirán a 100, esto significa que cada judío perseguirá a 20 enemigos. Por tanto, no debería haber escrito aquí la escritura y 100 de vosotros perseguiréis a 2000, porque la Torá nos enseña que no hay comparación entre unos pocos que cumplen la Torá y muchos que cumplen la Torá. Y así que cuanto más grande es el grupo de perseguidores, mayor es proporcionalmente el número de perseguidos. Ok, esto entonces lo podemos entender así. Si, si 5 están guardando la Torá, vamos a decir así, estos 5 solamente van a poder perseguir a 100. Pero si hay más estudiosos de Torah, hay muchos más estudiosos de Torah, y no son 5, son 100, entonces todo se va a elevar exponencialmente. Es decir, que la fortaleza la fortaleza del pueblo de Israel se va a disparar mucho más, que no va a ser lineal,
¿no? Sino, o sea, no va a ser proporcionalmente lineal, sino que a medida que haya mayor cantidad de observadores y guardadores de la Torá, Israel se va a potenciar mucho más. Es decir, que no es una relación lineal, más bien es exponencial. Para los que ya terminamos el bachillerato sabemos qué significa eso. Entonces, lo que aquí estoy viendo es que el Eterno quiere que el estudio de Torah, si bien es bueno que sea individual, pero mucho mejor si es colectivo, si es de todo el cuerpo integrante del pueblo de Israel. ¿Qué significa y tus enemigos caerán a espada delante de ti? Esta promesa, ya establecida en el pasaje 7, se repite aquí para enseñarnos que el enemigo caerá delante de ti, no de la manera habitual, es decir, que muchos de ellos caerán de la mano de unos pocos, sino que caerán delante de ti. Ok. El 9. Vamos a ver qué dice el paso número 9. Vamos a aumentar la fuente. Bien. Muy bien. Dice el 9. O sea, si estamos, todo esto es consecuencia del pasuk número 3, ¿no? Si sigues mis estatutos y guardas mis mandamientos y lo cumples. Estamos leyendo todas las bondades de las cuales se beneficiará el pueblo de Israel en esas condiciones. Entonces, dice el 9, me volveré hacia ti y te haré fecundo y te multiplicaré y estableceré mi pacto contigo. ¿Qué significa y os haré fecundo? Aquí, perdón. Me volveré hacia ti significa me apartaré de todos mis asuntos para pagar tu recompensa. Wow. ¿A qué se puede comparar esto? A un rey que contrató a algunos trabajadores, solo uno de los cuales trabajó para él durante mucho tiempo, mientras que todos los demás no lo hicieron. Cuando se presentaron para recibir el pago, el rey rápidamente el rey pagó rápidamente a los demás una pequeña cantidad, mientras que el que había trabajado mucho le dijo, trabajaron solo un poco para mí, pero contigo ahora debo dirigir mi atención y dice a calcular la cantidad sustancial que te debo. Del mismo modo, el Eterno pagará rápidamente a las naciones la pequeña cantidad que se les debe por sus pequeñas buenas obras, y luego dirigirá su atención, por así decirlo, al pueblo judío para calcular su gran recompensa, como lo enseñan en Torah Kohanim 26:11. Bien. ¿Y qué significa yo haré fecundo? A diferencia de la expresión habitual de... ¿Qué es esto? Bueno, a diferencia de la expresión habitual en las escrituras, aquí las dos partes de esta expresión están separadas por la palabra, bueno, no sé qué dice aquí, dice, no sé, ¿qué dice hermano Pablo? Aleph, creo que es la... Ethem, a ustedes. A ustedes, ok. Esta expresión están separadas por la palabra a ustedes, ok. La primera parte se refiere a la bendición de ser fructífero y multiplicarse. Bueno, aquí vamos a ver un poquito más. Y aumentaros. Mientras que la segunda parte se refiere a la bendición de tener dignidad y estatura. Es decir, ser capaz de mantener la cabeza en alto debido a la dignidad. Muy bien. Luego, por último, analizando este pasaje, bueno, por último, analizando este pasaje, dice, y estableceré mi pacto con vosotros. Un nuevo pacto, no como el primer pacto que vosotros quebrantasteis, sino un nuevo pacto, que no será quebrantado como está dicho. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus antepasados, que ellos rompieron. Bueno,
el pacto en realidad es como una... No es que el pacto, no es que el contenido del pacto, la parte legal del pacto se va a cambiar, ¿no? Ya lo va a explicar un poquito Ezequiel 37 y Irmiyahu 31. Es decir, que el contenido del pacto se mantiene, pero el receptor va a cambiar en su cualidad de recibirlo, es decir, no con un corazón que no está acostumbrado a obedecer, sino por todo lo contrario. Veamos aquí qué más nos dice Rashi. Y comerás producto muy viejo y quitarás lo viejo delante de lo nuevo. Comerás producto muy viejo. Pero qué bendición es comer comida vieja. La Torá, sin embargo, significa que, en la Torá, sin embargo, significa que el producto permanecerá bien conservado, madurando con la edad, de modo que el producto muy viejo de hace 3 años será mejor para comer que el del año pasado. Wow, interesante. ¿Y qué significa? Y quitará lo viejo de delante de lo nuevo. Dice, las eras estarán llenas de nuevo grano, que se pudrirá si se dejara allí y por lo tanto debe almacenarse. Los almacenes, sin embargo, se llenarán con los abundantes productos viejos. Por lo tanto, tendrás que sacar lo que está en los almacenes y llevarlos a otra parte en tu casa para poner en ellos el nuevo producto. Wow, interesante. Entonces, comerás productos muy viejos, son los almacenados de varios años que con el tiempo se van a hacer mucho mejor. Y quitarás lo viejo delante de lo nuevo, es decir, que lo que está almacenado, como ya viene producto nuevo, lo que ya está almacenado, el producto viejo, que es muy bueno para comer, lo vas a tener que sacar de los silos, de los lugares de acopio para llevarlos a tu casa. Eso significa una bendición muy buena. Excelente. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi espíritu no os rechazará. Según estamos, por si acaso, para los que acaban de ingresar, estamos estudiando un poquito lo que es Rashi, lo que dice Rashi con relación a la parashá de Jukotai. Y lo interesante de Rashi es que él hace comentarios de los pasajes y va tratando de explicar qué quiso decir el pasaje. Enseguida vamos a ir a ver otra reflexión, otro comentario de Abarbanel. Dice aquí, y pondré mi morada en medio de vosotros y mis estatutos y mi espíritu no os rechazará. Esto está en Baikra 26:11. ¿Qué significa y pondré mi morada? Este es el templo sagrado. O sea, cuando ellos guarden la Torá, cuando ellos se eleven en cuanto a la Torá, Hashem va a poner su morada. Justamente hoy cuando estamos haciendo las bendiciones de la cuenta del Omer, en una parte le pedimos al Eterno que establezca su presencia, su morada en medio de Jerusalén, es decir, que nos reactive los servicios del templo. Esto está en relación a este pasaje, pero si nosotros analizamos bien este pasaje, el 26:11, esto será solamente posible cuando Israel estudie la Torá y los ponga por obra. Y esa es la misión que ha hecho el Mashiach. El Mashiach es nuestro impulsor a observar la Torá y a cumplirla. Y antes de enseñar a otros la Torá, debemos nosotros vivirla. Ese es el mensaje del Mashiach. Cuando la vivamos, entonces se cumplirá este pasaje que dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Por lo menos es lo que estoy entendiendo de Rashi. Luego acá dice, y mi espíritu no os rechazará. Mi espíritu no se disgustará con vosotros. Puede ser una interpretación. Cada expresión es una expresión de la purga de algo que ha sido absorbido por otra cosa, como el pasaje que dice, porque allí fue desechado el escudo de los poderosos. Y dice, no aceptó esa unción que los guerreros solían untar sus escudos de cuero con grasa cocida para que las flechas o las lanzas atacantes se deslizaran de ellos en lugar de perforar el cuero. Entonces,
cuando dice que el Espíritu no lo va a rechazar, es eso, ¿no? Que permitirá por lo menos la aceptación del Eterno y no los desviará, no los separará. Por lo menos estamos viendo ese aspecto. Ok, bueno, vamos a continuar. El 12 dice, permítanme un momento. El 12 dice, caminaré entre vosotros y seré vuestro Elohim y vosotros me seréis por pueblo. Estas son las palabras de Rab Shaul en Corintios capítulo 6. Y dice que nos apartemos de lo inmundo porque Hashem nos recibirá y seremos para él. Él será para nosotros Elohim y nosotros seremos por pueblo. Pero ese pasaje está en la Torá. Rab Shaul hace relación a este pasaje, ¿no? Esta es la promesa. Luego, esta promesa la vamos a ver varias veces en los profetas. Por eso es que en el Keter vuelve a aparecer. Estos son pasajes para el tiempo de la redención. Entonces dice, caminaré entre vosotros. Dice, el Eterno promete una bendición especial, de especial calidad espiritual, que implica un conocimiento íntimo de Él. Pasearé con vosotros en el jardín del Edén, como si fuera uno de vosotros, y no tengáis miedo de mí. Ahora bien, uno podría pensar que no me temerás en circunstancias tan familiares. La escritura, por lo tanto, dice aquí, y seré tu Elohim. Muy bien. O sea, eso significa que sí tenemos nosotros que guardarle siempre honor, temor y respeto. Aunque Él estará con nosotros y no seremos destruidos. Muy bien. El 13 dice Rashi lo siguiente. Vamos a arrancar la letra para que lo lean. Rashi dice, el 13, veamos qué dice el 13. Yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para que no seáis esclavos de ellos, y rompí las clavijas de vuestro yugo y os enderecé. Yo soy Hashem tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto. Esto significa, vale la pena que me creas que puedo hacer todas estas cosas, porque en verdad yo te saqué de la tierra de Egipto. Hizo grandes milagros para ti. Wow, esta es una advertencia entonces. Todo lo que está diciendo antes del pasuk número 13 debemos creer que es verdad porque él tiene el poder de cumplir. Eso es lo que está diciendo. Según Rashi, cuando dice y rompí las clavijas, dice un yugo de arado consiste en una barra que se coloca sobre el cuello del animal y riendas que se colocan debajo de su cuello y se pasan a través de dos agujeros en cada extremo de la barra. Este término se refiere a un tipo de clavija que se inserta en los dos agujeros en los extremos del yugo. Estas clavijas, por lo tanto, aprietan las riendas y finalmente a través de los agujeros, impidiendo que las riendas suelten la cabeza del buey y evitando que se deshaga del nudo. El término es como aparece en el versículo, hazte riendas y estacas de yugo. Ok, algo que es muy difícil para los animales es, por ejemplo, como dice aquí el comentario, que ellos puedan escaparse del yugo. Así era Israel. Israel no podía por sus propios medios escaparse de la esclavitud egipcia, pero Hashem rompió esas clavijas. Y bueno, nos trae aquí esta comparación, Rashi, para que entendamos lo difícil que era para los hijos de Israel ser libres de la cautividad de Egipto, así como es difícil para un animal que tiene un yugo deshacerse precisamente del yugo. En cambio, Hashem dice que él rompió las clavijas de vuestro yugo y los enderecé. Es decir, que Israel solamente fue libre, no a raíz de sus méritos, sino a través de la intervención directa del Eterno. Baruch Hashem. Dice, y yugo y os enderecé. Enderecé puede significar erguido en estatura, debido al alivio de la esclavitud. Excelente. Muy bien. Hasta aquí, todo bonito. Hasta el pasaje 13, todo bonito.
Antes de empezar, antes de continuar el pasaje 14, 15 y 16, vamos a leer otro comentario de Abarbanel. Otro comentario de este grande de la Torah. Estamos estudiando la Parashá Bejucotai. Estábamos viendo aquí el capítulo 26, los comentarios de Rashi, después vamos a ver el 27, pero Abarbanel también comenta sobre la Parashá. Ya vimos el primero, porque la Torah no menciona el mundo venidero, y ahora vamos a ver las maldiciones, coincidencia versus divina providencia. Entonces Abarbanel tiene un comentario con relación a todo lo que vamos a comenzar a leer a continuación. Veamos. Entonces todo empieza, lo de las maldiciones va a empezar en el pasuk número 14. Dice, si consideras mis decretos abominables y si tu ser rechaza mis ordenanzas, te asignaré lesiones inflamadas y fiebre ardiente. Esto está en el pasuk 14 y 15 del capítulo 26. Vamos a ir viendo cuál es la perspectiva de Abarbanel. Abarbanel dice, si a pesar de esto no me hacen caso, entonces los castigaré aún más. Su tierra no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Esto está más adelante en el 18 al 20. Y luego dice, si te comportas casualmente atribuyendo tus castigos a conciencia y a la coincidencia y la casualidad, conmigo y te niegas a prestarme atención, entonces te daré un golpe adicional de 7 maneras, como tus pecados. Incitaré la vida salvaje del campo contra ti, es decir, las fieras del campo. Seguimos viendo los pasajes donde se habla de la maldición. Dice, si a pesar de esto no eres castigado conmigo y te comportas con despreocupación conmigo, entonces también yo me comportaré con despreocupación contigo. Y os heriré yo mismo de 7 maneras por vuestros pecados, entonces enviaré pestilencia entre vosotros. Vaikra 26 del 23 al 25. Sigue Abarbanel analizando las maldiciones y dice acá, si a pesar de todo esto no me escuchas y me tratáis con despreocupación, yo me comportaré con vosotros como una furia de despreocupación. Os castigaré yo mismo de 7 maneras por vuestros pecados. Esto está en Vaikra 26 del 27 al 28. Ok, aquí vamos a ir viendo ya lo que nos va a comentar un poco su perspectiva nuestro gran comentarista español, judío español, Abarbanel. Dice, el Eterno les está diciendo a la gente que si relacionan sus castigos con coincidencias y casualidades inevitables, Él multiplicará esos castigos enormemente. Es decir, si ellos piensan que todo lo que están pasando es una prueba, pero no se dan cuenta de que en realidad ellos están transgrediendo la Torá, Hashem los va a castigar cada vez con mayor, vamos a decir, rigor. Por lo menos estoy entendiendo que eso está diciendo Barbanel. A veces nosotros también decimos, estoy pasando por esta situación, debe ser una prueba. Tiene que suceder así, pero nosotros sabemos, ¿no?, que cuando viene una situación difícil, tenemos que analizar nuestros caminos. Puede ser una prueba, pero el Eterno no quiere que le demos, por ejemplo, a ese tipo de situaciones un enfoque de coincidencia y casualidad. No pasa eso. Entonces dice aquí, la frase 7 maneras como vuestros pecados no debe tomarse literalmente. Significa que el aumento del castigo será proporcional a los pecados del pueblo. Esto es lo que habían dicho los filisteos cuando se negaron a aceptar que era la mano de Hashem que trajo los castigos sobre ellos. Sobre que su mano no nos aflige, pero fue por casualidad que esto nos sucedió. Bueno, entonces aquí no quisieron atribuir poder al Elohim de Israel y por eso les va a venir otro castigo. Habría que leer 1 Samuel
sí, 1 Samuel 16:9. Veamos. ¿Qué más dice Abarbanel? La incitación de la vida salvaje contra el pueblo, aunque puede entenderse literalmente, o sea, esto es decir, las fieras del campo, ¿no? Aunque se puede entenderse literalmente, es más probable que se refiera a Nabucodonosor, a quien se refiere como un león. Entonces, el león de la selva los hirió, dice Yirmiyahu 5:6, con relación, obviamente, esto es con relación a Nabucodonosor. La predicción aquí es que si el Eterno enviara a Nabucodonosor y su ejército para atacar al pueblo y reducir su número, el pueblo abandonará al Eterno que los había hecho multiplicarse. El Eterno a su vez enviará al enemigo a reducir su número. Claro. Entonces, cuando dice que las fieras del campo se aumentarán contra ti, bueno, recordemos nosotros que Abraham tuvo 2 hijos, uno de sus hijos era Ismael y el otro de sus hijos fue Yitzhak. Cuando Yitzhak continúa con la primogenitura, Ismael se aparta del entorno familiar de Abraham y va y se hace una nación grande y fuerte y guerrera. Con el tiempo, a los ismaelitas, los árabes, se los conocía como los chacales del desierto o las fieras del desierto. Puede ser otra interpretación. Rashi dice que aquí se refiere a Nabucodonosor y me parece que está muy bien, pero también puede referirse a que el mundo árabe se levantará contra los hijos de Israel. Y eventualmente nosotros hemos visto que los árabes son como animales, ¿no? Son extremistas, son terroristas, se comportan como animales, como fieras. Entonces también puede ser aludible a eso. Y eso va a pasar solamente cuando Israel baje, por así decir, en nivel espiritual en cuanto al estudio de la Torah. Si su nivel es bajo de estudio, de observancia, las naciones se potencializan. ¿Por qué se potencializan las naciones? Porque Hashem, la única manera de despertarlo en ese caso es a través de ver cómo sus enemigos se levantan contra Israel. Entonces, cuando Israel ve que los enemigos prosperan, eso los motiva a hacer teshuvá porque tienen que darse cuenta que están procediendo mal. Es una forma de corrección que manda el Eterno. Bueno, sigue diciendo aquí a Barbanel. Y el siguiente pasuk dice, si a pesar de esto no sois castigados, es una referencia a los 3 castigos ya mencionados, enfermedad, hambre y guerra. Estos deberían haber sido suficientes para convencer a la gente de que los castigos fueron el resultado de la divina providencia. O sea que Hashem los determinó, no de la coincidencia y del azar. Sin embargo, si continúan haciéndolo, el Eterno, poner aquí, okay, el Eterno responde que Él también se comportará con ellos de esa manera. Con coincidencia. Esto es en realidad 2 castigos en uno. En primer lugar, los abandonará al azar y a la coincidencia. En lugar de protegerlos y blindarlos contra todo mal a través de su divina providencia especial, los dejará desprotegidos contra las vicisitudes y la naturaleza y los enemigos circundantes. En segundo lugar, dice, además de dejarlo desprotegidos contra todos los males que naturalmente les sobrevendrán, Él les traerá intencionalmente males adicionales como resultado de su propia providencia divina. Esto es lo que significa la frase, y yo también te diré. El resultado será una multiplicidad de castigos completamente acorde con su mal comportamiento. ¡Wow! Impresionante. Hay que tener mucho cuidado con llegar a estos niveles, ¿no? Estudiar la Torah y no aplicarla, para un gentil no pasa nada, pero para alguien que se considera pueblo del Eterno, estudiar la Torah y no aplicarla, bueno, se puede hacer pasible a todas estas situaciones adversas. Sigue Barbanel diciendo, la advertencia en el versículo, en el pasuk 27, difiere ligeramente del pasuk anterior. Aquí el Eterno dice, si a pesar de esto no me haces caso,
mientras que en el pasaje anterior había dicho, si a pesar de esto no eres castigado, o no sientes que yo te castigue, por así decirlo, entonces el Eterno se refiere al hecho de que el último castigo, la pestilencia, fue muy severo, lo que resultó en una terrible escasez de alimentos. Si la gente continúa persistiendo en su creencia de que esto fue un hecho natural y no el resultado de la divina providencia intencional, entonces el Eterno los tratará con furia, de coincidencia y de azar, ya que su ira se despertará por su obstinada negativa a ver que sus castigos fueron medida por medida por sus transgresiones, no el resultado de la coincidencia o de la casualidad. Incluso Faraón, que no creía en la divina providencia, dijo cuando se enfrentó a la plaga del granizo, esta vez he pecado. El eterno, el justo, o sea, Hashem es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Eso dijo, wow, increíble, ¿no? Lo dijo el faraón. Entonces, eventualmente creen en la divina providencia, como dice más adelante. Toma incluso tus ovejas, incluso tu ganado, y ve y bendíceme también. Ok. Entonces, Paró que es un impío, en su momento reconoce que todos los hechos, todos los portentos fue no productos del azar ni de la coincidencia, sino él reconoce que fue de parte del Eterno. Lo cual, esto significa que si el pueblo de Israel está pasando por una situación difícil y ellos dicen, no, bueno, esto sucede porque tenía que suceder y no le atribuyen estos hechos a una disciplina del Eterno, wow, están en un nivel más bajo que el del Paró, inclusive, mucho más bajo que el del Paró. Impresionante. Bien, aquí dice, pero si el Eterno le está diciendo al pueblo judío que son una nación de dura servicio, culpando de toda su desgracia a la coincidencia, como resultado el Eterno les dice una vez más, yo los castigaré, incluso yo. Una vez más les dice que además de lo que les sucederá por casualidad, estarán sujetos a los castigos intencionales y específicos del Eterno, que van mucho más allá de los sucesos naturales que acontecen a las demás naciones del mundo. Wow, a esos niveles ya no debería llegar el pueblo de Israel, ¿no? Sería muy duro para ellos. ¿Qué más dice Abarbanel? Interesante, me gusta su planteamiento. Dice, esto se ilustra dramáticamente cuando el Eterno dice que terminará comiéndose a sus propios hijos debido a la severidad de la hambruna que el Eterno traerá sobre ellos. La tierra quedará desolada, serán esparcidos entre las naciones. Bueno, eso ya lo hemos vivido, ya se lo ha vivido. Todas estas predicciones, por supuesto, se hicieron realidad con la destrucción de los templos y la dispersión del pueblo de Israel o el pueblo judío por todo el mundo, especialmente después de la destrucción del segundo templo. Por último, dice Abarbanel sobre el tema de las maldiciones. En resumen, Abarbanel enfatiza que la incapacidad de la nación para corregir sus caminos se debió a su incapacidad para reconocer la raíz del problema. La relación con del Eterno con su pueblo elegido es fundamentalmente diferente de su relación con el resto de las naciones del mundo. Otras naciones están sujetos a la fuerza de la naturaleza y la historia. A veces suben o a veces caen. Los hijos de Israel están directamente bajo la divina providencia del Eterno. Wow, interesante. Muy plausible esta opinión. Excelente, me gustó. Dice, esta es la fuente de su recompensa y esta es la fuente de su castigo. Si no reconocen esta realidad, serán sometidos a las fuerzas que dirigen a las demás naciones y es probable que el resultado sea desastroso. Además, el Eterno los castigará. El Eterno los castigará aún más, volviendo su divina providencia contra ellos, causándoles daños incluso en circunstancias en las cuales el orden natural del mundo deberá haberlos protegido. O debería haberlos protegido como lo hubiera hecho con cualquier otra nación. Bueno, me gustó
todo este análisis acerca de las consecuencias. Estos son los comentarios de Abarbanel. Bien, no vamos a continuar con Rashi, que ya hemos leído un poco de Rashi y primero de las bendiciones, el punto de vista de Abarbanel. Luego fuimos a ver algunos comentarios de Rashi con relación a las bendiciones. Ahora estamos viendo un comentario general de las maldiciones a Abarbanel, pero el capítulo 27 y las maldiciones que encontramos no lo vamos a estudiar en este momento con Rashi, lo vamos a seguir estudiando el día jueves. Yo quisiera dar lugar en este momento a aquellos que hayan estudiado algún comentario y quieran compartirlo con nosotros con relación al tema de la Parashá Bejucotai. Primero quisiera saber qué les parecieron estos comentarios y luego si alguien tiene algún tema, alguien preparó algún tema que quiera compartir con nosotros en la Parashá, lo puede hacer. Lo que pasa es que si nos pasamos con Rashi, es verdad, muy bueno. El Rashi está ahí arriba, está entre los comentaristas muy importantes. Pero a veces también es bueno escuchar lo que nosotros estudiamos, lo que hemos ido aprendiendo, o lo que vamos percibiendo, y eso también nos va a ayudar un poco. De todas maneras, yo voy a publicar después de la sala, voy a publicar el PDF donde ustedes todo lo que han leído, lo hemos visto aquí en el Mint Manager, lo vamos a tener en PDF, así que los que quieran seguir estudiando a Rashi, desde el capítulo verso 14 en adelante, lo pueden hacer. De todas maneras, el jueves vamos a retomar nuevamente el estudio de Rashi. Bueno, yo quisiera saber si tienen algunos comentarios, algunas percepciones, qué les pareció estos comentarios de Abarbanel, qué les parecieron los comentarios de Rashi, si ustedes tienen algún comentario personal. Quisiéramos escuchar, quisiéramos también ver lo que ustedes nos pueden aportar o nos pueden guiar con sus comentarios. Así que, bueno, damos este espacio para que usted comparta también las ideas, las percepciones de esta parashá. Es la última del Sefer Vayikra. ¿Alguien que quisiera comentar algo? Adelante. Pueden preguntar también. Antes de comentar, no sé qué les parecieron los comentarios de estos grandes. ¿Qué les produjo? ¿Qué les provocó? ¿Qué les parece? ¿Cómo ellos enfocan el análisis de la Torah? ¿Alguna opinión? O tal vez no les parece, cambiaríamos la metodología de estudio de la Torah. ¿No hay opiniones? ¿O continuamos estudiando a Rashi? También esa puede ser la otra opción. Podemos continuar estudiando a Rashi. ¿Qué dicen? Nada, no hay opinión. Adelante, adelante. Sí, de mi parte, tuve un poquito de problema por internet, pero en las secciones, los comentarios y todo de Rashi, la verdad, nos nutren mucho y usted lo sabe desarrollar de una manera que pues calan y uno los asimila bien. Me parece que sí podemos seguir con esta metodología. Es muy interesante y nos ayuda a asimilar bien lo que son las ideas y los conceptos que a veces uno está un poco confundido. Muy bien, excelente. Nuestro hermano Pablo dice que continuamos con Rashi. Shalom, dice nuestra hermana Noemí. Shalom, hermano. Por mi parte, seguir con la metodología. Toda Rabá. Muy bien. Bueno, ok. Entonces, por hoy vamos a continuar un poquito. Quiero, antes de continuar con lo de Rashi, antes que se me pase esta oportunidad,
quiero comentarles, ¿ustedes saben en qué día de la cuenta del Homer nos encontramos? ¿Alguien está llevando el conteo, las cuentas? ¿Qué día hemos contado? ¿Qué día acabamos de contar hoy del Homer? ¿Quién sabe? ¿En qué día del Homer estamos? Número 39, ¿no? Estamos en el día número 39. Hermano Pablo, una consulta. 39 en hebreo, ¿qué letra o qué palabra yo puedo pronunciar y me da 39 en hebreo? O el número 39, ¿cómo lo escribiría en hebreo? O ¿cómo expresaría la cantidad 39 en hebreo? Ok, muy bien. ¿Y 40, el número 40, cómo sería en hebreo? ¿Qué letra me representa el número 40? 40 es la mem. La mem. Bueno, hace 6 días atrás era Lag Baomer, o sea, el día 33, ¿no? Lamed Gimel. 30 Lamed y 3 Gimel, Lag, se pronuncia Lag. Lag significa 33. Era Lag Baomer, o sea, el 33 del Omer. Mañana va a ser Mem Baomer, 40 del Omer. Que nosotros, ¿no? Los judíos que aceptamos, es decir, a Yehoshua ben Yosef como el Mashiach. ¿Qué nos representa el Mem Baomer, el día 40 del Omer? ¿Con qué lo relacionamos nosotros? O sea, en el mundo judío ortodoxo o el judaísmo observante, no toman en cuenta el día 40 del Omer, pero nosotros sí lo tomamos en cuenta. ¿Alguien sabe qué se recuerda o por qué enfatizamos un poquito el día 40 del Omer? ¿Qué evento importante podemos encontrar nosotros en un día que fue 40 del Omer? Bueno, creo que el año pasado sí lo hicimos, sí nos reunimos, fue virtualmente, para hacer el Mem Baomer. El Mem Baomer es el día 40 del Omer. Y bueno, hay un pasaje, sí, está bien hermano, lo vamos a explicar para todos. Hay un pasaje en el Keter, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, y en el capítulo número 1, Yehoshua está a punto de ser arrebatado, no arrebatado, sino de subir al cielo, o por lo menos sus talmidim ven que una nube lo levanta y él se pierde en las nubes, y ellos se quedan mirando hacia arriba. Pero en ese día, en ese evento, Yehoshua les dice algo a sus talmidim, que no se vayan de Jerusalén, que no tengan miedo, y que no lo rechacen ni se confundan, porque ya él no estará con ellos. No se vayan, sino quédense todavía en Jerusalén, porque de aquí a poco la promesa que él les había manifestado en la última cena, que fue en Yohanan capítulo 16, que no los dejaría solos, sino que les enviaría a un consolador, es decir, Eliezer o el Ruach HaKodesh, el ayudador. Entonces le dice que no se vayan de Jerusalén, que se queden todavía un tiempo, porque de aquí a poco la promesa se iba a cumplir. La promesa se iba a cumplir. Bueno, de aquí a poco, pues Shavuot, o sea, a partir de ese momento, en pocos días, en 10 días más, pues Shavuot. Y en Shavuot se cumplió la promesa del profeta Joel. Hashem derramó de su presencia sobre sus siervos y sus siervas, y dice que los
hijos profetizarían, los jóvenes verían visiones y los ancianos, los elevados, recibirían profecía. ¿Por qué? Porque Hashem habla profecía en medio del sueño. Tendrían sueños. Hashem les hablaría y establecería una revelación profunda de cosas profundas de la Torá. Nosotros entendemos que eso se cumplió en el primer Shavuot, ya cuando Yehoshua no estaba entre sus talmidim. Fue levantado y llevado en una nube, pero él les dijo que no se vayan y que de aquí a poco iban a recibir la promesa, y la promesa obviamente era el Consolador, era el Ruach HaKodesh o la Shekinah, y eso aconteció en el Shavuot. Ellos no se fueron, y dice en capítulo 2 que ellos estaban en un aposento alto, esto es en el templo, obviamente estaban en el santuario, habían ido a cumplir la Torá, habían ido a participar del sacrificio que se hace por Shavuot, es decir, que la muerte del Mashiach para nada anuló los korbanot, porque ellos fueron muy temprano al santuario y participaron del corbán que se le ofrecía a Hashem por Shavuot, lo que hemos estudiado en Vayikra capítulo 23. Cada festividad conlleva un corbán a Hashem. Y en ese caso también ellos fueron muy temprano y luego se mantuvieron en un lugar que está ubicado en la parte del templo. Y bueno, la versión que no es precisa va a decir en un aposento alto, pero nosotros sabemos que inmediatamente vino el Ruach HaKodesh, los talmidín empezaron a escuchar, a profetizar, y mucha gente los escuchó. Entonces no podemos pensar que ellos estaban aislados en un lugar bien lejos, se alquilaron una iglesia, una congregación, un salón por ahí, y se apartaron y estuvieron orando. No hicieron eso. Ellos estaban en el santuario. Inmediatamente se posó sobre ellos Ruach HaKodesh, ellos empezaron a profetizar, y todos los que estaban en el templo, todos los que los visitantes, los judíos del extranjero que vinieron a cumplir con la misma de hacer la peregrinación en esta festividad, vinieron de muchas naciones y en ese momento los escucharon profetizar. El contexto de Hechos 2 nos dice que estaban en el templo y todos los escucharon hablar en diferentes idiomas. Entonces ellos estaban en el templo, habían ido a observar el Corbán, como dice la Torá, el sacrificio de Shavuot, estaban perseverando ellos en una parte, y bueno, ellos reciben Ruach HaKodesh, y no los demás no reciben, ellos reciben. ¿Y por qué ellos reciben y los demás no reciben? Porque ellos habían recibido las enseñanzas de la Torá en un nivel muy elevado. Ellos estaban purificados. Y por eso a ellos se les posó las lenguas como de fuego, se les posó el Ruach HaKodesh. Pero esto fue en el día 50, esto fue en Shavuot. 10 días antes, nosotros entendemos que Mashiach se despide de sus talmidim. Y ellos le preguntan, pero Rabí o maestro, ¿no restaurarás en este tiempo a Israel o a las 10 tribus de Israel o al reino de Israel? Y él les dice, no les toca a ustedes conocer las sazones, es decir, los asuntos que solamente mi Padre puede determinar, ¿no? Y fue ese día. Algunos, sacando los cálculos, nos damos cuenta de que fue en el día 40 del Omer, porque en esos días se contaba el Omer, porque el Omer fue instruido con Moshe, es decir, que siempre se contaba el Omer, y cuando estaban contando el día 40 del Omer, Yehoshua es llevado y sus talmidín se quedan solos, pero le hacen caso al Mashiach, se quedan en Jerusalén, y 10 días después sucede lo de Shavuot. Entonces, la comunidad judía observante, los que no aceptan a Yehoshua como el Mashiach, ellos enfatizan mucho en el conteo del Omer el Lag Baomer, ¿no? El Hilula, o la partida de este mundo de Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai fue un maestro de Torah posterior al movimiento de Yehoshua, bajo también la influencia romana, la opresión romana. Él fue un maestro de Torah muy importante de su generación. Entre ellos, entre los talmidín que tuvo Shimon Bar Yochai estaba su hijo de Shimon Bar Yochai, no recuerdo el nombre, estaba también Rabí Akiva, y estaba Yohanan Ben Zakkai, el que va a fundar el judaísmo
rabínico, por así decirlo, más adelante. Entonces, Shimon Bar Yochai fue una luz para Israel, una luz importante, un maestro de enseñanzas profundas de Torah que nosotros tal vez no pasamos por esas aguas porque, bueno, nosotros necesitamos un poquito más de formación y hay que ser cuidadoso con lo que ahora se enseña en relación a las enseñanzas de Shimon Bar Yochai, es decir, la Kabbalah, ¿no? Nosotros no entramos todavía a esa área, no estamos preparados y hay mucho todavía por descubrir para nosotros por fundamentarnos en cuanto a las enseñanzas del Mashiach. Cuando estemos bien fundamentados, seguramente vamos a entender un poquito más a los sabios. No nos desesperemos por la Kabbalah, no depende de eso nuestra redención depende de observar la Torah, pero nos puede ayudar a desarrollarnos. Entonces el pueblo judío observante hace mucho énfasis en la partida de este mundo de Shimon Bar Yochai. El Hilula, es decir, el recuerdo de su muerte, es en Lag BaOmer, el 33 del día de la cuenta del Omer. Sin embargo, nosotros el día 40, que sería mañana, cuando pues, se ponga el sol, nosotros debemos recordar también la partida de Yehoshua ben Yosef, el Mashiach, en el sentido de que, bueno, él no muere, él no muere, él sube resucitado, pero parte de este mundo deja a su comunidad y no los deja solos, porque él prometió que mandaría al Consolador. Esto sería, obviamente, según lo que ya hemos visto en los escritos, lo que va a acontecer en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, como dicen los griegos. Entonces, nosotros mañana podríamos, nuevamente como lo hicimos el año pasado, reunirnos y hablar un poco de las enseñanzas del Mashiach, ver qué él transmite, cuál es el mensaje para nosotros, cuál es el propósito para nosotros, y de esa manera honrarlo también a nuestro maestro, a nuestro rabí, y es más, el Mashiach. En ese sentido, bueno, yo les hago esta invitación. Mañana vamos a hablar un poquito del Mashiach en una reunión especial que se va a llamar el Mem Baomer, el día 40 del Omer, recordando esas palabras del Mashiach. Que nos quedemos en Jerusalén, por así decirlo, y que de aquí a poco íbamos a recibir la promesa. Bueno, a partir de mañana faltarían 10 días para Shavuot. Posiblemente en este Shavuot acontezca algo importante, tal vez entre nosotros o tal vez en otras comunidades donde son seguidores del Mashiach. Pero sería bueno que mañana nos reunamos también para conmemorar el 40 de la cuenta del Omer, el Mem Baomer, que sería precisamente un número que ha relacionado mucho a Yehoshua en su ministerio. Él ayunó 40 días y 40 noches. Pero bueno, la letra Mem se relaciona en varias enseñanzas que el Mashiach también establece, como cuando dice que uno no debe nacer solamente del agua, sino también del Ruach. Y nosotros sabemos que la letra Mem, representa también a la mujer que está encinta, que está a punto de dar el alumbramiento. ¿Por qué? Porque son casi aproximadamente 40 semanas la que un niño se va formando en el vientre de la madre. Bueno, hay enseñanzas muy bonitas del Mashiach con relación a la letra Mem. En ese sentido, bueno, yo les hago esta invitación, no es obligación, pero mañana vamos a estar hablando de algunas enseñanzas del Mashiach como lo hicimos el año pasado. No vamos a repetir las mismas enseñanzas, pero hay unas enseñanzas que podemos compartir. Y si usted tiene una enseñanza que pueda elevar el honor de nuestro Rabí y nuestro Mashiach Yehoshua, mañana quiera compartir algo de él, pues también bienvenido. Usted puede compartir algo que usted haya recibido en su desarrollo personal con relación al Mashiach. En ese sentido, mañana, ya que no va a ser muy difícil que lo hagamos en la comunidad, pero podemos hacerlo a través de esta plataforma, y nosotros que somos seguidores del Mashiach, pues honrar a nuestro maestro. Dicen que los alumnos de Rabbi Akiva van a morir entre Pesach y Lag BaOmer. Ellos mueren
No porque no sean sadiquín, eran justos. Rabbi Akiva era otro aventajado, un maestro de Torah muy elevado, pero sus talmidim, de ellos mueren en un año, mueren casi 3.000 o 3.000 talmidim de Rabbi Akiva, pero no era porque ellos no conocieran la Torah o porque trazaban mal la Torah, no, no. Ellos conocían mucha Torah. El, el detalle que tuvieron, el detalle que tuvieron los alumnos de Rabbi Akiva, que entre ellos no se honraban. Un alumno de Rabbi Akiva daba una enseñanza espectacular y bueno, los otros estaban como que yo también lo sé, yo también lo sabía. Y no honraban a sus propios compañeros, a los otros talmidim. Dicen que porque ellos no se guardaron honor los unos a los otros, murieron todos, todos murieron. Bueno, nosotros tenemos que aprender de esa enseñanza. Nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestro rabí, reconocer lo que él es su vida, su ministerio, sus enseñanzas. Y para eso queremos invitarlos mañana y que puedan difundir, puedan invitar a otras personas, pueden invitar a personas que no están en el grupo de la comunidad, no pasa nada, porque mañana vamos a estar hablando sobre enseñanzas del Mashiach. ¿Para qué? Para darle honor a nuestro rabí. Que, bueno, todos estamos aquí, todos los que estamos en esta sala creemos que él es la persona que Hashem ha escogido para conectar nuestro corazón y nuestra mente con las cosas espirituales de Hashem. Él nos ha conducido tal vez en el cristianismo y ahora dentro del judaísmo, dentro de la Torá, nos está conduciendo por medio de sus enseñanzas en un nivel un poco más apegado a la observancia y a la obediencia de Hashem. Entonces, al honrar a nuestro rabí, también honramos al que lo envió, lo dijo el Mashiach. Si me conocieran a mí, también reconocerían al que me envió. Pero como los otros no honraban a Yehoshua, mucho menos podían honrar a Hashem. Entonces mañana nosotros vamos a recordar la partida de Yehoshua con esas palabras de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y luego vamos a hablar de algunas enseñanzas del Mashiach. Los invitamos, trate de conectarse a las 7:30. Le voy a pedir a nuestro hermano Pablo que agarre su guitarra. El año pasado nos estuvo ministrando con alabanzas también. Vamos a empezar cantando y luego nos vamos a conectar con las enseñanzas de nuestro rabí Yehoshua. Yo tengo una bonita que quiero compartir, ustedes pueden preparar otra y así, mientras más compartamos de Yehoshua, más lo vamos a honrar y tal vez hay personas que nunca han escuchado las enseñanzas de Yehoshua desde el contexto hebreo, para ellos va a ser de mucha bendición. Así que los esperamos mañana. Mañana no se comprometa con nada, 7:30 de la noche, abrimos esta sala solamente para el Mem Baomer, el 40 del Omer, el recuerdo y la honra de nuestro rabí Yehoshua ben Yosef, el Mashiach de Israel. Bien, dicho eso, espero que se haya entendido. Dice hermano, no me amén, hermano, toda, y se me informa si será por este. Sí, va a ser por este medio, va a ser por este medio. Así que nuestro hermano Edibardo le va a estar compartiendo el link. No se preocupe, hermana Noemi. Entonces mañana nos reunimos, ¿ya? La clase no ha terminado, por si acaso. Solamente quería decir esto antes de que me olvide. Mañana es el 40 del Omer, no va a pasar desapercibido. Vamos a seguir nosotros recordando lo que representa Yehoshua ben Yosef en nuestra formación, en nuestro caminar y en nuestra conexión con el Eterno. Baruch Hashem. Bien, continuemos con la Torah. Si es que hay alguna consulta, pregunta, háganla en este momento. Si no, continuamos con los comentarios de Rashi. Pueden opinar. More David, no sé qué. Adelante, de mano Eduardo. Adelante. Una consulta. Con el tema de la celebración, como usted bien lo explicó, se conmemora en el momento que los apóstoles estaban, perdón, los talmidim de Yeshua estaban reunidos, estaban celebrando en el aposento alto cuando recibieron la Torá sus antepasados. Posteriormente a ese momento, vamos a decir,
que algunos grupos conmemoran o las dos cosas o conmemoran nada más una, por decir algo. Conmemoran el momento en que recibieron la Torá en el monte Sinaí, o conmemoran la llegada del Rúa y en el aposento alto a los talmidín que empezaron a hablar en lenguas y todo eso. O las dos se conmemoran los dos eventos, o se le da prioridad a un evento, o algunos grupos celebran un evento, otros grupos celebran otro evento. Bueno, de hecho sabemos que lo que son, creo que los cristianos y católicos celebran es lo que ellos llaman Pentecostés, ¿no? Pero no creo que no lo enlazan con el tema del monte Sinaí. Y por otro lado, otro punto, el hecho de la presencia de la madre de Yeshua en ese día, algunos dicen que estaba allí, otros dicen que no estaba allí. No sé si hay algo que se pueda comentar al respecto y si eso tiene algo que influenciar en la celebración de ese día. Ok, muy bien. Sí, vamos a aclarar un aspecto. El momento en que ellos están en el aposento alto es una festividad que hemos estudiado nosotros en Baikra 23. Se llama la fiesta de Shavuot o la fiesta de la semana. Recordemos que Shavua es singular, significa semana, pero cuando le agregamos la terminación ot es plural, sería semana, la fiesta de la semana. ¿Por qué se llama la fiesta de la semana? Porque Hashem nos ordena contar 7 semanas y al otro día, que es el día 50, sería Shavuot. Entonces por eso se le llama la festividad Shavuot o fiesta de la semana. Por una parte, eso está en Baikra 23, lo hemos estudiado. En la Parashá Emor. Y por otra parte, bueno, Shavuot se relaciona, primero, Shavuot, la primera vez que fue Shavuot no era Shavuot, medio complicado esto, ¿no? La primera vez, el evento de 50 días después de la liberación de Egipto, que vendría a ser Shavuot, o sea, no era Shavuot porque todavía el Eterno no ordenó eso en Shavuot. Simplemente fue un momento en que el pueblo se reunió en el monte Sinaí y Hashem entregó los 10 mandamientos. Todos escucharon la voz de Hashem. Y a la entrega de los 10 mandamientos se le denomina el tiempo de la entrega de la Torá. Pero la Torá sabemos que va a ser, se la enseña a Moshe, y Moshe va a tener la responsabilidad de enseñarla al pueblo, y esto aproximadamente va a durar muchos años en el desierto. Por consiguiente, la Torá en sí, en su totalidad, el pueblo no la recibió el día en que ellos escucharon los 10 mandamientos. Y no era Shavuot todavía. ¿Cuándo va a ser Shavuot? Cuando Moshe, después de justamente en este tema de Baikra, él va a decir que tenemos que contar 7 semanas y al próximo día será una santa convocación, la cual será Shavuot, la festividad de la semana. Entonces, cuando se entrega la Torá, mejor dicho, los 10 mandamientos, no era todavía Shavuot. Pero nosotros lo conectamos con ese momento porque coinciden. Ese momento en que se entregaron los 10 mandamientos, más adelante va a coincidir con la festividad de Shavuot, aunque sabemos que Shavuot, bueno, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Shavuot no tiene una fecha precisa, dicen algunos, y otros dicen, no, Shavuot es siempre el 6 de Sivan. Ese día se entregaron los 10 mandamientos, el 6 de Sivan, del año, creo que 2000, no me acuerdo bien, no recuerdo bien la fecha, pero a lo que me voy, que cuando se entregan los 10 mandamientos no era Shavuot todavía porque el Eterno no lo había ordenado como Shavuot. Esto va a ser posterior al pecado del becerro de oro, a la construcción del santuario. Posterior a eso va a ser. Que les va a decir, esta será la festividad de Shavuot. Esto va a ser en Parashá Emor, como lo hemos estudiado hace unos días en el libro de Baikra. Pero Shavuot antes se conectaba con la festividad agrícola. Recuerden que estamos contando el Omer,
El Omer es una medida de grano que se llevaba al templo. Por consiguiente, Shavuot estaba muy conectado con el templo. Esta festividad de Shavuot requería que haya un templo y requería que haya un servicio levítico o de los hijos de Leví, servicio de Cohen y del Cohen Gadol, es decir, el templo y los servicios en el templo, porque se presentaban las gavillas el Omer, durante 7 semanas en el templo. Bueno, cuando se destruyó el templo, el primero y después el segundo templo, Shavuot ya va a tener un carácter, ya no se puede, el pueblo judío ya no puede relacionar con una fiesta agrícola en el sentido de traer y presentar al Cohen todos los días el Omer, una medida de gavilla, de cebada, o de medida de peso de cebada, porque ya no hay quien lo reciba, ya no hay templo y ya no hay sistema levítico, no hay sistema sacerdotal, no hay los oficios del templo, no hay los korbanot en el templo. Entonces, después de la destrucción del segundo templo, esta festividad va a cobrar fuerza en el sentido de la entrega de los 10 mandamientos. Cuando Hashem se reveló con los 2 primeros mandamientos, dicen algunos, y otros con solamente el primer mandamiento, escucharon la voz audible. Todos los que estaban a los pies del monte Sinaí escucharon esa voz audible, y el milagro es que toda la comunidad que estaba a los pies del monte Sinaí escucharon, y algunas personas de otros pueblos que salieron con los hijos de Israel de la cautividad de Egipto, que no eran hebreos y que seguramente les costaba el idioma hebreo, no lo manejaban, ellos también escucharon los mandamientos en sus propios idiomas. Y es por eso que en el Midrash se dice que en ese momento en que escucharon la voz del primer mandamiento, lenguas de fuego se le posaron sobre cada uno de los miembros, no solamente de Israel, sino también de las naciones que salieron de Egipto y estaban con Israel ahí a los pies del monte Sinaí. De tal manera que toda esa comunidad, todas esas personas, no importando si eran de Israel o eran de otras nacionalidades, todos escucharon y entendieron el primer y el segundo mandamiento. Todos lo escucharon. Y eso está en los escritos judíos, es decir, las lenguas de fuego no es un invento del Keter. Las lenguas de fuego es una transmisión oral del pueblo de Israel por generaciones que lo ha estado transmitiendo, y enseñaban que de verdad la voz del Eterno se vio, porque cuando leemos el texto y dicen, y todos vieron la voz del Eterno. ¿Cómo? La voz del Eterno no es para escuchar. ¿Por qué dice la Torá que se vieron? Porque se vieron como lenguas de fuego que posaban sobre las personas en el monte Sinaí, y así tanto israelitas como gentiles, pero que estaban en ese momento histórico reunidos ahí a los pies del monte Sinaí, entendieron los 10 mandamientos. Bueno, entonces, después de la destrucción del segundo templo, al no haber templo, al no poderse llevar las gavillas constantemente durante 49 días y presentar las primicias del trigo el día 50, entonces la comunidad judía en el exilio, bueno, va a enfocar la festividad de Shavuot con la entrega de los 10 mandamientos. Y es por eso que no es que la comunidad judía en el exilio lo implementa, ya esto se lo ve en el Keter. En el Keter lo vemos nosotros cuando el evento que sucedió en el monte Sinaí volvió a ocurrir, pero esta vez con estos hombres y mujeres seguidores del Mashiach, que seguían la halajá del Mashiach, la interpretación del Mashiach de la Torá, la aplicación del Mashiach de la Torá, recibieron las instrucciones de Yehoshua de cómo aplicar la Torá. Estas personas también sobre ellos se posó la presencia divina para, como dicen los profetas, derramar de su ruach sobre todo siervo y sierva que le busque y que le sirva. ¿Ya? Entonces, la fiesta de Shavuot, que va a ser de aquí a 2 semanas, de este domingo que viene al próximo domingo, en realidad, desde el próximo, no este domingo, el subsiguiente domingo ya es Shavuot,
Antes tenía una connotación agrícola, era una festividad agrícola. Toda la ciudad de Jerusalén se vestía, la gente iba, llevaba sus gavillas, una medida de peso de la cebada, y le presentaban al Cohen, y el Cohen las mecía y bendecía a las personas. Era una fiesta, Jerusalén era una fiesta, era una festividad, las naciones venían, impresionante, era hermoso, pero cuando se destruyó el templo, ya no hay sacerdote, ya no hay servicios de Corbanot, entonces el pueblo judío en el exilio se va a enfocar, bueno, no podemos traer gavillas, no podemos hacer Corbanot fuera de Jerusalén. ¿Con qué más la podemos relacionar, Shavuot? Con la entrega de los 10 mandamientos, la entrega de la Torá. Y por eso permanece en la actualidad y nosotros lo relacionamos como el día de la entrega de la Torá. Pero anhelamos nuevamente que cuando se restaure el templo, Jerusalén se vista de luz y reciba a los invitados, reciba a los temerosos de Elohim, reciba a los observantes, a los aceptantes, a todos los que viven la Torá a un nivel elevado, nuevamente en Jerusalén presentando sus gavillas. Bueno, esto va a suceder cuando venga la restauración. Eso es lo que yo les puedo explicar con relación a la festividad de Shavuot. Pero lo que ocurrió en ese aposento alto, como dice la versión griega, que no es más que en una parte del templo, ellos estaban en una parte del templo y justamente ahí estaban en oración, era día de oración, día de exaltación a Hashem, todos unánime, y de pronto un viento recio vino y como lenguas de fuego se empezaron a posar sobre ellos. Y era Shavuot. Entonces Hashem había aceptado, por así decir, el fruto que está presentando Yehoshua como Cohen Gadol. El fruto, ¿quiénes son? Sus seguidores. Y Hashem sobre ellos se revela. Como ellos están purificados por medio de la enseñanza, se revela sobre ellos y ellos empiezan a profetizar. El hecho de que esté Miriam o no esté Miriam, la madre de Yehoshua, yo creo que sí. Ella también era observante y aceptante. Ella seguramente estaba, pero no nos interesa entrar en esos detalles de que si estaba o no estaba. Lo que nos interesa es ver lo que Hashem hizo en ese momento histórico y lo que aconteció en ese momento. Y es por eso que Shavuot es una de las festividades que nos conecta con las enseñanzas del Mashiach. Es decir, de las 7 festividades al margen de Shabbat y al margen de Rosh Hodesh, las otras 7 festividades tienen que ver con Yehoshua. Vimos Pesa, panes sin levadura, Bikurim y ahora Shavuot. La promesa, dijo Yehoshua, yo no los dejaré solos, sino que les conviene a ustedes que yo me vaya, pero donde yo voy todavía ustedes no pueden ir porque no están preparados, pero yo cuando me vaya no los dejaré solos. Les conviene que yo me vaya para que yo interceda por ustedes y entonces el Eterno envía al Consolador, Eliezer o el ayudador que es el Ruach HaKodesh. Entonces esa fue su promesa y esa promesa se cumplió así como Moshe le reveló en el monte Sinaí el resto de los 10 mandamientos, así también Yehoshua a nosotros nos revela el contenido de esa Torah. Por eso que Hashem acepta a los seguidores del Mashiach que observan la Torah como Yehoshua ben Yosef en ese momento histórico y desciende con su presencia para, por así decir, motivar en ellos el hecho de la difusión de las buenas nuevas, de la restauración del rey. ¿Ya? Entonces ese es el marco más o menos que yo le podría decir, tal vez otros hermanos pueden aportar otras ideas, pero fue un evento muy importante, no pasó desapercibido, porque cuando Shimon Kefa, se dice ya teniendo la inspiración divina sobre él, empieza a hablar proféticamente, ¿qué sucede? ¡Wow! 3.000 hacen Teshuvah. 3.000 entendieron cómo es que Hashem estaba obrando y quién era Yehoshua ben Yosef y qué rol vino a cumplir Yehoshua ben Yosef, y 3.000 almas, dice que se unieron al movimiento de la redención que promovía Yehoshua ben Yosef. Interesante, muy interesante. Entonces,
Eso es lo que yo le podría decir, estimado Ibardo. Me permite en un momento, quería comentarle al More David. More David, Shalom, Laila Tov, bendiciones. ¿Qué le parece si nos reunimos mañana para estudiar las enseñanzas de Yehoshua? Un poquito recordando bueno, por lo menos para transmitirle el honor que él se merece, ¿no? Y que a veces estudiamos Torah, pero no hablamos mucho del Mashiach, pero mañana podemos hablar todo el tiempo del Mashiach, porque también es hablar de la interpretación de la Torah. No sé qué le parece esta idea, More David. Está bien, hermano, dice Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien, entonces, mañana la invitación. Bueno, ya se cumplió el tiempo, vamos a descansar un poco. El jueves continuamos con los comentarios de Rashi. Mañana invite a otras personas que quieran aprender un poquito, no aprender, compartir con nosotros esta noche especial en honor de Yehoshua Ben Yosef. Hermano Pablo, no se olvide su guitarra, por favor. Con usted empezamos a las 7:30. Muy bien. Bueno, vamos a despedirnos. ¿Alguien quiere hacer una bendición para despedirnos? ¿Nadie? Hermana Noemí, ¿usted tiene micrófono? Sí, va a ser virtual, va a ser virtual, va a ser virtual, va a ser por este medio, por el Google Meet. Sí, bueno. Shalom, hermano. Muy bien, haga una bendición, estimada hermana, para despedirnos. Mañana, no se olviden, 7:30 nos reunimos como hoy, pero ya vamos a hablar un poquito más del Mashiach. Adelante, hermano. Amén. Qué lindo, qué lindo. Estoy muy contenta. Toda Rabá, Padre Eterno, por permitirnos conocer más de la amada Torá para poder poner en práctica y llenar nuestros corazones. Toda Rabá por el hermano que nos comparte y también por los hermanos que disponen sus corazones para poder conocer más de ti a través de Yehoshua HaMashiach. Y te pedimos que podamos estar juntos y al invitar a los demás, ellos también en sus corazones esté ese anhelo ferviente, ese fuego tuyo de tu rúa sobre cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de nuestro Rey Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, shalom, bendiciones para todos. Hashem les bendiga y les guarde siempre.